Bienvenidos a Podcast Oscuro y los pueblos. ¿Qué onda con los pueblos, no? Sí. Hay muchas historias, leyendas, relatos que cuentan de persona en persona, ¿no? Que les han ido pasando. Y pues sí, hay como muchas cosas que hasta dentro de nuestras familias creo que nos han pasado y nos han contado. Lugares energéticos, por la propia tierra, no lo sabemos, ¿no? Pero de que hay muchas historias, hay muchas historias. Justamente me acuerdo de una. Mi papá es de un pueblito de Puebla. Y él me platicaba que cuando era adolescente él trabajaba como panadero, con su triciclo y todo. Nada más que el pueblo de donde él era, pues no era donde estaba la panadería. Él tenía que cruzar como un camino así por un terreno baldío muy largo, y había como barrancas y demás. Entonces pues estaba como unos 3-4 kilómetros de distancia, pero pues estamos hablando de, no sé, de los 80s, y ya ves que en los pueblos pues no había ni mucha iluminación ni demás, ¿no? Y todo estaba solo. Como que la vida se acababa temprano, ¿no? Como a las 6, 7 ya no había nadie en la calle. Entonces mi papá andaba en su triciclo repartiendo pan en su pueblo, y tenía que dejar el triciclo en el otro pueblo donde estaba como que el almacén del pan. O sea, salía de un pueblo que no era su pueblo. Exactamente. De ahí iba y repartía de donde él era originario, y ya que terminaba regresaba el carrito donde repartía al pueblo de donde salía. Sí, claro. Ah, ok. Entonces, cuando pues ya lo entrega, eran como las 9:30, y en ese entonces pues el último camión salía como a las 7, ya el último de pueblo a pueblo, y de pueblo como que a la capital, ¿no? De ese entonces. Pues a mi papá se le hizo fácil tomar un atajo, no tomar el camino original, porque aunque llegaban al mismo punto, pues iba a ser más camino. Si bien por el camino original dijimos que era como 4 kilómetros, pues por aquí era como quizás 2, pero tenía que bajar justamente hacia como medio barranco y volver a subir para salir de allá en el lado del pueblo. Pues ahí va mi papá, deja su triciclo, se va alejando como que del pueblo, empieza a ver menos casas, llega hacia donde está el barranco, empieza a bajar por la vereda así como que en zigzag, llega a una parte donde hay un como río, y pues dije, ya casi llega mi papá, ¿no? Va subiendo de nuevo, y justamente antes de subir me platica mi papá que vio como una fogata. Y ahí en esa zona pues es como de muy usual que entre vecinos de repente hagan alumbradas. Pues justo pensó que era alguno de los vecinos de ahí de la casa de mis abuelos. Conforme se va acercando, a lo lejos empieza a ver que parecía como una mujer. Y pues mi papá se le hizo extraño, ¿no? Porque pues ya a esas horas, y ver a una mujer y luego en una fogata y sola, pues sí pensó, voy a acercarme a ayudarla, no voy a hacer que se haya lastimado o algo así. Empieza a caminar más, ya estando a escasos metros, tampoco para quererle asustar, como que se empezó a acercar pues lento. Dice que estaba así como que moviendo las manos en la fogata esta mujer, y tal cual se quita un brazo y lo avienta ¿A la lumbre? Sí, a la fogata. Mi papá pues se queda en shock, y el otro brazo se le cae, o sea, la mujer. En eso mi papá se dijo, ya, esto ya es demasiado. Se echa a correr, ya hacia, como que subiendo a su pueblo. Y mientras iba subiendo, escucha como si gritaran, pero no como de angustia, de miedo o algo así. Como entre gritos y gruñidos, como que si esa cosa viniera atrás de mi papá. Y justo sintió como si sí lo viniera persiguiendo, porque en el piso dice mi papá que se escuchaban las zancadas, claro. Ajá. Pero mientras mi papá, o sea, él podía escuchar sus pasos como cualquier ser humano que va corriendo, lo que venía escuchando era como si diera zancadas largas y muy pesadas. Entonces, pues llega sale como que a la avenida de ahí de su pueblo,
y se encuentra a uno de los jefes dueños de ahí de la panadería. No, pues Beto, vienes todo blanco, ¿qué te pasó? Mi papá en shock. Lo acompañaron pues ya a su casa, ya lo fueron a dejar. Mi abuela lo recibe, pálido mi papá, y hasta el siguiente día es que lo limpian. Mi abuela lo limpia, y porque estuvo en shock, como ido, todo pálido. Y hasta después, como de mediodía, fue cuando mi papá como que empieza a retomar su color y empieza a platicar lo que pasó. Es que dicen, acuérdate que ya habíamos comentado que cuando tienes un susto así de este estilo, es como si se te saliera el espíritu. Entonces ahí las personas le llaman que andas a la mitad. Entonces andas así como ido. Exacto, estás pero sin estar. Sí, claro. Entonces ya cuando te regresa como que el alma al cuerpo, cuando te limpian y te hacen ciertos rituales, como que ya tu espíritu vuelve a estar dentro de ti, completo. Y es como que cuando te viene el recuerdo, y es como que el recuento de las cosas, de qué fue realmente lo que pasó, porque pues el impacto es así como boom, y se sale a la mitad, te quedas a la mitad. Así lo conocen en los pueblos. De sí. Se le salió y está espantado, y hay que curarlo, y hay que limpiarlo, y para que regrese tu esencia, regrese a tu cuerpo completo. Sí, claro. Así el 100. Sí, yo sí. creo que eso le pasó. Sí, justo así. No manches. Pues fíjate que cuando mi mamá estaba pequeña, igual dice que en los pueblos, para poder ver el cine, que venía un señor que traía pues como un motorcito. Ella dice que se acuerda que era como un motorcito con gasolina y tal, proyectaba en una manta blanca que ponía, una sábana como tal. Entonces pasaba con un día de antelación anunciando, ¿no?, de que pues mañana va a haber función en tal espacio, ahí en el pueblo, a las 5 o 4, no sé a qué hora, ¿no? Entonces todos los niños pues ya sabían. Dice mi mamá que pues como no había como mucho dinero en su pueblo, el señor cambiaba las entradas, ya fuera porque le llevaran blanquillos, porque le llevaran 1 kilo de arroz, 1 kilo de huevo, de frijol, y esa era la forma que te daban el acceso, ¿no? Así como al terreno baldío donde como que les prestaban, ponía su manta y ese motorcito y proyectaba ahí la película. Tenías que llevar tu banquito, tu tabiquito o donde quisieras sentar, y pues lo que fueras a consumir, ¿no? Lo que llevaras, palomitas, naranjas, no sé qué, lo que tuvieras. Entonces dice que sabían ya que era un día antes, pasaba, anunciaba y llegaban. Que como ya era un poco tarde las funciones, para que justo se reflejara bien en la manta, porque pues no había más que la barda de los terrenos que prestaban, ¿no?, que estaban nada más bardeados, pues eran entre 4, 5, 6 de la tarde, por ahí se acuerda. Entonces nada más entraban los niños. Dice que ella, en donde vivían, porque vivían cerca de la casa de uno de sus tíos, iba con sus primas. Entonces ese tío, que era el papá de las primas, les decía, no, pues váyanse, yo aquí las veo. Y ahí iban como 4 o 5. Obvio, los del pueblo, los demás del pueblo, ¿no?, los demás chiquillos. Entonces ya iban ellas y pues terminaba la función y mi tío les decía, aquí las espero. Estaba como un montículo de tierra saliendo ahí de su casa, que da exactamente para la calzada principal. Entonces pues las veía perfectamente. Dice que cuando ya venían de regreso, un día se hizo como muy noche. Se hace así nochezón, pero pues ellas sabían, además pues todos en el pueblo se conocen. Igual se fueron dejando, pero justo mi familia vive, si tú vienes de Morelia para Sinapecuaro, en la entrada del pueblo. Si vienes a la inversa, pues es en la salida, entonces en la orilla. ¿En Michoacán? Sí, en Michoacán. Okay. Entonces todos pues se iban quedando en las casitas que están cerca de donde se hacía la proyección. Y ellas pues ya llegaban hasta el final del pueblo, viniendo de ella. Sí. Entonces ahí estaba mi tía, pues no había como tema, pues estaban ellas, se empezaban a despedir de todas las amiguitas y y veían a ella, mi tío, parado así en el montículo. Que una ocasión en especial que se hizo más noche, ya venían de regreso y traían sus banquitos, se llevaban banquitos de esos que se armaban para verla, sentarse. Ya venían de regreso y dice que de repente hay un canal de un lado de la calzada, de la calzada, que es del lado de donde vivían ellos. Entonces dice que se empezó a escuchar mucho ruido en una caballeriza de una de las casas que estaba por ahí cerca. Pero ya ese tramo ya no había casas.
porque ya es sembradillo, te digo que está el canal, entonces era un tramo largo donde ya no había casas. Se empieza a escuchar así mucho alboroto en las caballerizas, y se oía, dice mi mamá, que como si los caballos se levantaran, relinchaban y empujaban la cerca. Y otra vez, pero que eran como varios, no sé, 5 o 6. Ella dice que se acuerda más o menos, así que por la casa de quien los tenía. Mi mamá debe haber tenido como unos 10, 11 años. Entonces dice que cuando se empezó a oír eso ya así más fuerte, mi tío baja del montículo donde la estaba esperando y camina hacia donde venía. Entonces ya las encuentra y les dice, córrele, vámonos rápido. Y pues ella así como de, ¿por qué no? Y les dijo, es que ahí anda el mal. Y que le dijo, no, pues ¿quién es el mal? Pues ¿cómo que quién? El diablo, vámonos. Porque lo que hace, que les dijo mi tío, que hace que se les presenta a los caballos y que por eso ellos se empiezan a alterar, que se quieren salir porque es tanta la energía, que entonces a él no le daba miedo el diablo, sino que los caballos ya alterados por tanta, pues que lo está ahí como que provocando, que fueran a soltar una patada fuerte, salieran desbocados y pues se las entrellevaran, ¿no? Dice mi mamá que pegaron la carrera tan fuerte que una de ellas traía su banquito y hasta se cayó en una piedra que estaba ahí. Pues ya las otras rápido se acercaron y la levantan y ya llegaron a la casa y todo. Entonces que les dijo mi tío, cuando vuelva a venir el señor y que sea así de noche, hasta allá voy por ustedes y regreso. Porque era como la diversión de, pues nos esperan allá, pero pues venimos echando ahí la chorcha todas juntas, sin que esté mi papá y mi mamá, su tío, ¿no? Pero que esa vez fue así. Entonces eran, en especial en ese pueblo hay así como mucha energía de ese estilo. Está exactamente enfrente de un cerro. Yo creo que por lo mismo. Esto es Podcast Oscuro. Relatos cortos que te harán la noche larga.